de ductos colectores. Estos ductos colectores no hacen parte de la nefrona, son aparte. Cuando hablamos de corpúsculo renal, es glomérulo más cápsula. Es decir, capilar glomerular, el glomérulo y pues, la cápsula renal. ¿Listo? Es decir, todo esto de acá, corpúsculo. ¿Sí? De acá hasta acá, todo esto es nefrona. Y ya el ducto colector es otra parte. ¿Por qué esa parte? Porque cronológicamente va otro origen distinto. No me la prueba. Entonces, esto se los pongo acá porque son nombres alternativos que no sé si saben, les comento que la nomenclatura ha cambiado. De pronto en Gayton no esté actualizado, pero entonces pueden usar esta referencia para entender de qué les están hablando. ¿Sí? Porque ustedes se fijan, lo que nosotros vamos a usar es este de acá. Proximal, distal, rama, bueno, descendente gruesa no usamos, descendente delgada, ascendente gruesa y delgada. Eso es lo que nosotros decimos. Porque antes teníamos contorneado proximal y recta proximal. Y la recta proximal era la gruesa del ejemplo. ¿Sí? Es decir, nos quedamos con esto para la histología. En Gayton no he revisado, pero generalmente la histología no se actualiza con estos términos, entonces de pronto usan esto. O de pronto, bueno, en otros libros de fisiología van a encontrar esto así. ¿Listo? Listo. Entonces, esto es la nomenclatura que vamos a usar. ¿Vale? Ahora, entonces en la nefrona vamos a empezar hablando del corpúsculo renal. Como ustedes ya saben, entonces, pues sencillamente teníamos antes, desde la neurología, que digamos esta era la cápsula, y llegaron los capilares, venían los capilares enrollados acá, y empezaron a protruirse hacia allá. Y cuando quedaron protruidos, entonces la cápsula que ahora estaba acá la empujaron y quedó sobre ellos y luego quedó esto así. Claro, más o menos cómo es que se forma esto. Entonces, empecemos hablando de la cápsula. Tenemos, como ustedes ya habían conocido, la hoja parietal que viene siendo todo este borde, ¿sí? De la cápsula de Bowman, y la hoja visceral. La hoja visceral está compuesta de células epiteliales modificadas, o sea, los podocitos. ¿Vale? Listo. Y el capilar, entonces, que viene acá y se va a enrollar, es un capilar distinto a los capilares de otras partes del cuerpo. Son capilares penetrados, es decir, tipo 2, sin diafragma. ¿Vale? Si la segunda clasificación tienen que especificar eso, sin diafragma, porque eso no creo que no sea en otra parte del cuerpo. Listo. Y pues el espacio de Bowman es el espacio que queda entre las dos hojas. ¿Listo? Sencillamente. Entonces miren esto. Vamos a hablar de dos polos, vascular y binario. Entonces vamos a ver antes. El polo binario se refiere pues justamente al polo de ese corpúsculo donde empieza a formarse la vena. O sea, este es el corpúsculo y el polo binario es donde comienza a formarse, es decir, esto de acá. ¿Sí? Es decir, si esto es túbulo proximal, pues yo voy a observar el polo binario como si yo tuviera la cápsula y se continuara con el túbulo proximal. Entonces, miremos. Entonces, miren acá. Viene la cápsula y se continúa con el epitelio tubular. Eso es polo binario. ¿Listo? Y pues, por pura teoría, ni siquiera necesitan identificar esto porque ya por la teoría ya es túbulo proximal, obligatoriamente. ¿Vale? Ahora, el polo vascular, vamos a ponerlo el polo. Ahí está. El polo vascular, pues es lo contrario, es el polo donde están entrando los vasos. Es decir, corpúsculo y este polo donde están entrando los vasos. Es decir, yo no voy a ver una continuación con la cápsula de Bowman como tal, sino voy a ver otra estructura, otro espacio entrando ahí. ¿Listo? Entonces vamos a verlo. Bueno, ahí no se ve muy bien. Pero el punto es que acá viene la cápsula así, y viene por acá. Acá viene la cápsula y viene por acá. Y por acá está entrando la arteria. Es decir, pueden señalar acá el polo vascular donde está iniciando justamente esa entrada de la arteria. Ahorita hay unas imágenes donde está más claro el punto. Ahí no está muy claro. Y pues en el polo vascular acá no se ve, pero hacia este lado va a estar el aparato yuxtaglomerular. ¿Listo? Ahí quiero saber la diferencia si es lateral, frente, referencia.
Ahí, es que ahí no sale, no, ahí no se ve, porque acá ya es la ramificación, acá ya es capilar. Ahorita vemos las dos. Listo. Eso en cuanto a los polos. Células, tenemos podocitos, células mesangiales intra y extraglomerulares. Entonces, los podocitos, si quieren miremoslos en la siguiente. Acá. Si uno usa una tinción adecuada, simplemente se pueden diferenciar. Entonces fíjense que los podocitos van a ser un poquito más claros y van a estar más que todo hacia la periferia. Nosotros acordamos con Fabián, o sea, cuando yo estaba acordamos con Fabián que todas las células que estuvieran afuera eran podocitos y todas las de dentro eran mesangiales intraglomerulares y ya. No sé si ustedes hayan dicho lo mismo. Pues por lo menos eran más oscuros. Pero lo de la ubicación sí está Esos pobrecitos. Es que tan estilo. Lo que pasa es que eso es una estructura tridimensional y lo puede poner en el centro. Oscuros. Bueno, pero como era morfológicamente. Pero eso no es regresión. Te dan una risa esos poncitos más claros que carajo. bueno, entonces, podocitos se supone que son un poco más grandes, acá nos dicen que más oscuro listo, y las células mesangiales intraglomerulares más claras, y pues como pueden ver, son un poquito más pequeñas. Los podocitos por simple arquitectura, o sea, aunque eso no se ve tan bien, los podocitos van a estar más apegados a los capilares que las células mesangiales. ¿Listo? Entonces volvamos a la de antes. Ahí. Bueno, este glomérulo es un poco complejo de decir, un poquito. Pero bueno, digamos esto acá. Puede estar el mismo color. Bueno, ok, los podocitos ya vamos a hablar de ellos. Células mesangiales intraglomerulares, como el nombre lo dice, están acá adentro. Y las extras están hacia el aparato yuxtaglomerular, pero por lo menos a mí, pues a nosotros nos dijeron que no las iban a señalar. A ustedes deberían haber dicho lo mismo. Vale. La barrera de filtración, ya vamos a hablar de eso. Listo, llegamos. Entonces, barrera de filtración. Esto es para la teoría. Preguntas sencillas del teórico. Las pueden asegurar fácilmente. Listo. Barrera de filtración, pues también les sirve para fisiología. Barreras de filtración, básicamente, son estos tres componentes. ¿Listo? Entonces, por un lado, el endotelio, por otro lado, la membrana basal, que corresponde tanto al endotelio como hacia los podocitos, hacia los pies. Y bueno, los podocitos son estas tres partes. Entonces, ¿qué sucede? Los podocitos son estas células que, como ustedes ven, tienen prolongaciones. Yo puedo hablar de dos prolongaciones. Entonces, tenemos el cuerpo y primero tiene una prolongación que, si ustedes se fijan, es longitudinal en cuanto al capilar, ¿sí? Y de esta prolongación salen más. Y si ustedes se fijan, estas que están saliendo de acá se van a entrecruzar con estas de acá del otro podocito. O sea, van a hacer esto, ¿sí? A esa estructura es que les llaman básicamente los que es interdigitados. Interdigitados. O sea, cuando hablan de presos interdigitados se refieren justamente a esto. Entre los podocitos, las prolongaciones secundarias, también llamadas los pedicelos, se van a interdigitar, ¿vale? Listo. Y al hacer esta interdigitación van a haber espacios entre ellos, ¿listo? Y esos espacios reciben el nombre de ranura de filtración o hendidura de filtración. Está justo acá. Entonces, digamos, miren esta imagen. Acá le hicimos suma los, justamente son, digamos que cortamos aquí, pues tenemos esto, ¿sí? Los pies interdigitados, entonces este espacio entre cada uno es la ranura, ¿vale? Pero si yo le hago suma ahí, yo voy a ver que entre los pies en realidad hay moléculas que los están uniendo. Y estas moléculas que se los están uniendo se les llaman diafragma. ¿Listo?
Vale. Una pregunta de lo que tienen si ya No, los capilares. Es distinto. O sea, los capilares, este es el capilar fenestrado tiene estas porosidades. Generalmente esas porosidades están cubiertas de fibronectina, creo que están tapados los poros de este capilar generalmente están tapados y eso se le llama diafragma. Estos sin diafragma no están tapados. Ese diafragma es diferente a este. Este es el diafragma de la hendidura de filtración o ranura de filtración, como les haya dicho. El diafragma tiene nefrinas. No creo que sea muy relevante para ustedes, pero usted tiene varias moléculas que se unen, pero más relevantes son las nefrinas. Esto entonces hace parte de esa barrera de filtración, porque la sustancia al fin y al cabo, por algo le pusieron la hendidura de filtración o ranura de filtración, porque por ahí se filtra. O sea, la sangre que se vaya a filtrar el plasma va a tener que pasar en medio de las penetraciones del capilar, acá, va a tener que atravesar esta membrana basal y va a tener que pasar en medio de los pericelos. Y al pasar en medio de los pericelos tienen que atravesar las nefrinas, los diafragmas. Es decir, que esto hace parte de esa barrera. Son esos tres componentes. ¿Sí? Simplificándolo, yo lo puedo llamar pericelos, membrana basal y las fenestraciones del capilar. ¿Listo? Vale, ahora tenemos la lámina basal, que es justamente esta, y esta se divide en tres porciones. La lámina rara externa, lámina densa y rara interna. La densa también se le dice negra. O sea, que si yo agarrara esa membrana que está ahí, y está de esta manera, yo la puedo dividir de esta manera en tres porciones. ¿Sí? Entonces, sencillamente, las raras son estas dos y la densa es la del centro. ¿Vale? Entonces, la externa, como su nombre lo dice, es externa a el capilar. O sea, de acá está el capilar, la interna es la que está más cerca a él y la externa es la que está más lejos. Digamos acá, por acá está, bueno, acá está el endotelio, ¿sí? Entonces, la interna es la que está más pegada hacia el endotelio y la externa es la que está más pegada hacia los pocitos. ¿Vale? Listo. Esas láminas tienen dos cosas importantes, glucoproteínas y proteoglicanas. Glucoproteínas son la adenina. Se me escapó una. Esta la resta. Bueno, las glucoproteínas lo que van a hacer es justamente permitir la unión de la membrana basal hacia las dos estructuras. Por eso tanto la lámina rara externa como la interna tienen glucoproteínas. Entonces las glucoproteínas unen la membrana basal por un lado a los pericelos y por otro lado al endotelio. ¿Listo? Y también ellas tienen proteoglicanos ricos en eparansulfato y eso es lo que les da la electronegatividad. Entonces de ahí que tenemos por una parte que esto filtra las moléculas según el tamaño y según la carga. ¿Vale? Y luego la densa, que es la que está en medio, pues es rica en colágeno tipo 4. ¿Vale? Ya es. No. Ahí. Entonces, hablemos entonces de las mesangiales intraglomerulares. Son lisas modificadas. Si yo tengo eso en cuenta, yo de una vez voy a saber que ellas tienen capacidad contráctil. Es decir, ellas al estar rodeando justamente ese capilar son capaces de contraerlo y dilatarlo. ¿Vale? Esto es importante en cuanto a la fisiología, porque ellas tienen receptores para sustancias como la angiotensina 2 o péptide natriuretic y ellas entonces pueden regular esa tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Son contráctiles, tienen función fagocítica, entonces si se muere una célula tienen que fagocitarla porque está obstruyendo la barrera de filtración. Si se acumula una sustancia de mucho tamaño y queda ahí tapando esa barrera de filtración, ellas la tienen que fagocitar porque esa barrera tiene que estar libre, ¿listo? Entonces tienen función fagocítica y forman mesangioma matriz extracelular. Si hay algún daño, el riñón no es capaz de regenerarse, pero sí de formar una cicatriz. Gracias a que las células mesangiales pueden producir materia extracelular, también se puede decir mesangium, que es como ese tejido conectivo. ¿Vale?
Listo. Y los podocitos entonces son células epiteliales modificadas. Ya dijimos que básicamente es la misma hoja visceral de la cápsula de Bowman. Ellos ayudan a formar la válvula de filtración, ya vimos cómo, y ellos forman la arquitectura. Si se muere un podocito, los que están alrededor tienen que intentar cubrir ese espacio. Ellos no tienen capacidad de replicación celular, ellos no pueden hacer eso, pero no se puede regenerar, ¿vale? Y si llega a haber un daño tal que no puedan completar ese daño, la estructura glomerular se pierde y básicamente el glomero deja de funcionar, ¿vale? Ahora el aparato yuxtaglomerular, que es el que está acá, es decir, cuando yo vea las placas tengo que buscar el polo vascular y hacia allá va a estar ese aparato yuxtaglomerular. Se compone de tres partes. Primero, las células mesangiales extraglomerulares. Por otro lado, células yuxtaglomerulares, descritas en los libros de fisiología como células granulares, porque son las que producen renina. Como veo que tenían gránulos, llamémoslas granulares, y esos gránulos justamente contienen renina. Y esas mismas células yuxtaglomerulares son las que van a reemplazar básicamente las células musculares de las arterias aferente y aferente, más que todo la aferente. ¿Listo? Es decir, la túnica media se reemplazó de músculo por esas células granulares, tanto aferente como aferente, mayormente aferente. Y luego está la mácula densa. Entonces la mácula densa tiene que saber que está en el túbulo distal. Si a mí me señalan el aparato yuxtaglomerular y me preguntan por el túbulo que está ahí, obligatoriamente es distal. Listo. La mácula densa está en una porción justamente de ese túbulo distal. Listo. Acá de pronto. Tengo una duda extra. ¿Por qué si está pegado al glomero social? ¿Por qué se está pegado el glomero? Ah, ¿por qué? ¿Sí? Ah, ok. Ah, o sea, miramos el esquema que está allá. Claro. O sea, miren que el túbulo distal vuelve a llegar acá. O sea, todo esto baja, pero vuelve a subir. Entonces, por eso es que yo en la copia sabe tanto proximales como distales, porque es que ellos se vuelven a subir. Y entonces y ese túbulo distal de San Ejemplo tiene que pasar al ladito del glomérulo justamente para eso. Porque estas tienen que volver a conectarse obligatoriamente. ¿Vale? ¿Por qué tienen que volver a conectarse obligatoriamente? Vamos a la. Tienen que volver a conectarse obligatoriamente porque estas células que están acá de la mácula densa se van a comunicar con estas y con estas. Y estas están pues adyacentes al glomérulo. Obligatoriamente tienen que pasar por ahí. ¿Listo? Ese lo saqué de Google. Ese es lo bueno, esta es una pregunta de Rodrigo, básicamente, que la membrana basal de la mácula densa se fusiona con las células extraglomerulares. Sí, eso, más que todo eso. Y que las extraglomerulares, si les preguntan función, en el teórico, porque no las pueden generar en práctico, producen matriz mesangial, matriz extracelular. Ok, células de la mácula densa, entonces. Espera. Listo, entonces, no sé qué tanto hayan avanzado en fisiología, pero en caso les voy a dar puntos importantes que les van a servir. ¿Listo? Los puntos más importantes, básicos. Primero, mácula densa sensa la presión indirectamente. ¿Cómo la sensa? Porque ella va a reabsorber el sodio que esté en la luz. Y eso es una medida indirecta de la presión porque ustedes saben que el sodio trae el agua. Entonces, de otra forma, si detecta que reabsorbe mucho sodio, significa que había mucho sodio en la sangre. O sea que había mucha agua también. Entonces es como decir, si reabsorbo mucho sodio, debe estar la presión alta. ¿Listo? De tal manera que si reabsorbo poco sodio, debe estar la presión baja. Y si ellas detectan que la presión está baja, se contactan con ellas de acá.
las yuxtaclomérulares. Les dicen, produzcan adrenalina y se active la adrenalina que les queda aldosterona. ¿Listo? Otra forma de medir la presión, la arteriola aferente. La arteriola aferente puede medir la presión. ¿Cómo así? Porque como nosotros tenemos la arteriola, la sangre que está pasando en medio va a apretar estas células. ¿Listo? Entonces, si tenemos alta la presión, las aprieta mucho. Si tenemos poca presión, las aprieta menos. ¿Sí? Si las aprieta mucho, inhibe la secreción de renina. Si las aprieta poco, significa que hay poca sangre. Por ende, activa las células yuxtaclomérulares para que produzcan renina. Es decir, ahí ya estamos hablando de que tenemos dos formas de censar la presión arterial. ¿Listo? Y por otro lado, cuando hablemos de que el simpático activa la renina, angiotensina, aldosterona, es porque justamente las células yuxtaclomérulares tienen receptores simpáticos que van a activar el eje. Y todo esto entonces va a permitir activación de este eje, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Se activa cuando estas células yuxtaclomérulares producen renina. Ahí empieza el eje. ¿Listo? Eso es para la fisiología. Son las bases de la fisiología que se tienen que saber. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Pues acá se nota bastante bien el polo urinario. Se continúa la capa con el túbulo proximal. Y por acá también es polo urinario. Entonces, digamos, si le señalan por acá esto, pues ustedes ya saben, capilares glomerulares y fósil diafragma. Y ya, básicamente. No se había comentado que podrían los espacios dentro del glomero. El espacio Dentro de los glomérulos. Ah, que esto también es espacio urinario. Sí. Seguro. Sí. Porque era como un enmayado que entonces había un espacio claro que también correspondía a Me sirve de muchas Pero no, era o sea, si se ve que se está metiendo, no sé si es paso, pero si no, O sea, si él les dijo eso, pues tengo que poner eso, pero se llama espacio urinario porque ahí está la orina. O sea, ahí hay orina. Acá todavía no hay orina. Esto es el capilar y luego se filtra hacia el espacio. O sea, si les digo eso, pues. Hombre, Pero lo dijo Blanco, no Fabián. como tal, el espacio urinario es la orina. Lo dijo Blanco ayer. de eso depende de muchas cosas, de quién lo diga. Pero es que, o sea, lo dijo Blanco, pero Fabián. No digo nada. Ahora, está concentrado. No, cualquier espacio blanco dentro del glomérulo capilar Son capilares. glomerular. Ah, ok. Y es que acuérdense que estas capilares de acá se están dividiendo. Esto va hasta las 12. Entonces, fíjense que cuando yo busco un polo vascular, que es donde está entrando el capilar, acá se observa fácilmente que está ancho porque se empieza a dividir, entonces alcanza a hacer ancho. ¿Sí? Acá donde está el polo vascular, yo puedo encontrar el aparato yuxtaclomerular, su túbulo distal, aunque ahí no está tan bonito, ahí no está tan completo, pero bueno, hay cosas donde está más completo. Tenemos las otras dos. Más polos urinarios. Ahí está. Miren la arteriola aferente, entrando. Para la teoría, arteriola aferente es más gruesa que la deferente, pero la luz de ambas es del mismo tamaño, del mismo diámetro. Uno puede ver acá la arteriola entrando, ese es el polo vascular. Porque yo puedo, bueno, vamos a ver. Lo que pasa es que la aferente simplemente, pues, por lo menos nosotros no la señalamos porque asumamos que eso es aferente. Sí. O sea, en teoría si las vemos una al lado de la otra, podríamos hasta saber por qué, como ya hay la aferente es más gruesa. Pero, pues que yo sepa en el laboratorio, porque esa es la aferente. Acá lo mismo, vemos la pared del endotelio entrando, polo vascular, y acá cerca debería estar el aparato yuxtaclomerular. En este caso, miren, acá está el túbulo distal y acá estas células. Entonces, las células que estén hacia el túbulo, ¿cuáles son?
Mácula densa y las que estén al contrario, yuxtaglomerulares. Porque pues lo hacemos que en el polo señalaría en el espacio, porque como tal es el espacio, el inicio, el polo de ese primero, ¿sí? Ese polo. Si digamos, bueno, esta pregunta también va a iniciar con respecto a lo de la mano. Si digamos que están señalando el espacio, no sería la mácula, No, la mácula son las células. solamente la parte de acá, hacia el poder. Y solamente son las células que estén acá pegaditas. Esta ya no hace parte de la mácula. O sea, si está en el espacio, Sí, espacio es puro y salvo. La mácula densa son las células que están aquí sobre las yuxtaglomerulares, son las que están pegadas. y tiene caso para delimitar, o sea, las yuxtaglomerulares O sea, las que estén acá hacia él son de la mácula densa. Y ya una más aquí, ya eso es yuxtaglomerulares. Son la idea de células. Porque es que el polo vascular es ese espacio que está entrando la arteriola ferentina. O sea, digamos, ahí como está diseñado, pues, ponen el espacio por donde el espacio básicamente la luz de esa arteriola ferentina. Acá. Y el cúmulo de células va, sí o sí tiene que estar cerca. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, ahí no está, pero acá sí está. Es que hay unos que se ven mejor. Para, digamos, acá este se ve perfecto. Acá tenemos como tal el polo vascular, pero tampoco el urinario. Pero si veo acá que hay un cúmulo de células y hay un túbulo distal, ya todos sabemos que el túbulo distal tiene muchos núcleos y es más pálido, y el proximal tiene poquitos núcleos y es más rosado. Pero si no, bueno. Yo veo el túbulo distal, un cúmulo de células y el glomérulo. Ya con eso yo sé que esto es aparato yuxtaglomerular. No porque el polo vascular lo señalarían como tal en esa entrada de la arteria ferentina. Y acá no se está bien. O sea, técnicamente ahí está, pero está. ¿Listo? Entonces, si les preguntan función de la mácula densa, ciencia la presión arterial, si quieren ser más finos, ciencia la presión arterial indirectamente. Exacto. ¿Cuál sería como para diferenciar la arteria glomerular aferente y el polo vascular? Porque la arteria la señala, o sea, la señala directamente la pared. ¿Más preguntas? Bueno, en las de antes sí se podía ver la yuxtaglomerular, pero como la teoría, ¿no? Que es que también hay las imágenes acá que está como la arteriola y un poquito afuerita las yuxtaglomerulares. Vamos a la. Bueno, esa, que serían como esas cerritas que están como un poco más arriba de la glomerular, ¿no? ¿De cuál está viendo? ¿Este imagen? Es que acá La- se está viendo, acá no se cambia. Bueno, Acá. vale ahí, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que me puede? Que esas serían yuxtaglomerulares ahí, ¿no? Arribita. Las que yo voy acá. ¿Listo? Si me preguntan entonces, si me ponen acá el indicador sobre esta célula plana es el endotelio, pero si me lo ponen más acá sobre esa túnica media arteriol, ya serían las células también yuxtaglomerulares, porque por teoría cambiaron. Acordémonos entonces que la arteriola aferente, ¿se acuerdan de que las arteriolas tienen túnica íntima, túnica media, la túnica media se reemplazó por las células yuxtaglomerulares? De tal manera que a mí me pueden preguntar en esta arteriola, perdón, las células yuxtaglomerulares. No, tanto aferente como diferente y más en mayor proporción la aferente. Porque justamente esa es la que censa la presión. Yo la censo y lo que está entrando, lo que va saliendo ya no puedo censarlo. Recuerda que tenemos los receptores mácula densa
alta presión me va a espichar estas células. Al espicharlas, ellas van a detectar que hay alta presión. Por ende, están inhibidas y no producen renina. Si hay baja presión, pues no va a ser tan fuerte, no se van a espichar, entonces hacen esto, detectan que hay producen renina. ¿Cómo? Pues no es la prima, es por la presión que ejerce la célula. ¿Saben atómicamente? Sí. Y no puedo hacer, no, hay una. A ver si hay que señalarlos, pero miren que acá tenemos una célula endotelial y acá al lado para arriba empezamos a ver los núcleos más secundarios. Digamos, al lado de acá también se podría salir con la pared. Al lado de acá. Digamos, al lado de esa área de observarse, al lado de ese lado también podría. O sea, ahí en ese lado. Ah, ok. Pues ambos lados. Pues ahí no veo núcleos, pero en teoría estoy haciendo también. Ahora bien, no toda la porción de la túnica media se reemplaza por las células, entonces ahí sí, pregunten. ¿Asumimos que toda la túnica media está reemplazada por esas o solamente la porción que está sobre el aparato del gustatorio? ¿Listo? ¿Más preguntas? Células no serían pues acá, las que están en el cuerpo. ¿Listo? Sigamos entonces. Pues ahí se ven los poros vasculares. El aparato de glomerular ya todo desbloqueado. ¿Sí? Si despichas se vasodilata. Si despichas se termina vasodilatando. Si es picho, hay que hay mucha presión. Por ende, se quedan todos los pequeños para abajo. Empieza a producir prostaglandina, por ejemplo. La calicrina. Pero la calicrina me activaba de probenelina, renina. Y eso me activaba todo el sistema. Si mal no recuerdo es así. Primera revisión de corte. Bueno, entonces todo esto pues es el aparato funcional. El intersticio pues es todo eso que no es la neurona. En el intersticio hay células de Norn y también tenemos las células intersticiales de la médula. Las células de Norn producen eritropoyetina. Las intersticiales de la médula, ninguna de esas dos se señala, producen prostaglandina de 2. Entonces, por ejemplo, si detectan alta presión, podemos producir prostaglandina de 2 para bajar. ¿Sí? Esas no, y las de Norn el intersticio. Es que el intersticio no lo van a señalar. Todo eso que no es afrona ni ductos colectores es intersticio. El espacio que hay entre esas estructuras. ¿Listo? Vale. Ahora sí. Lo mismo que hemos hablado. Sigue siendo lo mismo. Ahora, hablemos de los túbulos un poquito más. Funciones en generales que se las tienen en cuenta para entender mejor el tema de fisiología. Proximal, reabsorción isosmótica de solutos y agua. Es decir, reabsorbo tanto solutos como agua. La osmolaridad no cambia. Sigue isosmótica. ¿Listo? De pronto aquí mencionar importante, acá se nos desabsorbe, no me acuerdo del porcentaje exacto, pero más o menos 90, más del 90% de la glucosa por ese GLT2. Eso ya lo ¿Agua qué? y también ahí se reabsorbe pues casi todos los solutos que ustedes recuerdan ahí en el proximal. ¿Listo? Luego bajamos en la asa de Henle, vamos a verlo de esta manera: descendente delgada, ascendente gruesa y distal. Concentra, diluye, concentra. ¿Listo? Concentra, ¿cómo concentramos la orina que está acá? Sacamos agua.
diluye, sacamos solutos, diluye, sacamos solutos, concentra, sacamos agua. Acá la concentración es dependiente del estímulo. Concentra, diluye, concentra, concentra. Concentra, Por ejemplo, de la diluye, diluye, antibiótico. concentra. Ok. Entonces, bueno, transportar ese creo que Ah, de pronto hacia acá. Acá tuvo lo distal, tenemos entonces la mácula densa. Mácula densa tenemos concentra, concentra. transportadores Concentra, de diluye, sodio, concentra. potasio, cloro. No, es concentra, Eso para diluye, biología, diluye, ¿verdad? concentra. Y también es importador de sodio cloro. Gracias a eso se absorbe todo el sodio. Y lo que tiene el colector, que recordemos que no es nefrona, va también a concentrar más, pero dependiendo del estímulo. ¿Cómo así? Todo esto está haciendo su función todo el tiempo. Acá, el hecho de que la orina cambie acá, depende de que acá llegue aldosterona o antidiurético. Y la aldosterona también va a distal. Entonces, función de la aldosterona, promueve la absorción de sodio. ¿Listo? Acá actúa tanto aldosterona como antidiurética. Aunque, bueno, eso lo vemos en... Bueno, dejémoslo ahí y explicamos esto. Entonces, básicamente tenemos ACM libre y delgada. Si es delgada, plano simple. Si es gruesa, ya sabemos que es cúbico. Entonces, todas estas estructuras donde no hay eritrocitos, listo, pero veamos así, delgada y el resto gruesa. En los cortes de médula podemos ver túbulos colectores. Entonces, nosotros con Fabián acordamos que si estábamos en médulas, allí para el colector le llamamos asa gruesa para no confundirnos. Si no es así con ustedes, el colector se diferencia porque uno nota la diferencia del tamaño de la luz. No conseguí fotos de esto, pero bueno. Listo. Preguntas de cómo identificar acá. Y pues todo lo que tenga capilares en la médula, ya sabemos vasos ricos. Pues ahí están señalados, yo creo que ya ustedes han aprendido a diferenciar proximal de distal. Distal es muchos núcleos y suele ser más pálido, proximal poquitos núcleos. Esto no se guíen tanto del borde que si se le ven pelitos o no, piense por el número de núcleos. La proporción de túbulos proximales a distales es de 8 a 1. Tengan en cuenta para el código. Es decir, por cada 8 proximales hay uno distal. Entonces, función del proximal. Reabsorción de agua y solutos. Reabsorción isosmótica de agua y solutos, porque hay que aclarar eso que es muy importante. Y el distal. Ahí no hay mácula densa. Reabsorción de solutos. Diluye, pero no sé si se lo valga así. Pero pues sí, básicamente, diluye la orina al reabsorber más que todo el sodio, lo más importante. Reabsorba más cosas, ¿vale? Sigamos. Ahí pues tenemos la médula, ACM delgada, ACM gruesa. Tiene el grosor de ambas, se diferencia bastante bien. Los colectores, ya digamos, veríamos una luz mucho más grande y un epitelio mucho más grueso. Lo que pasa es que esta foto no está tan buena que tenemos entonces los colectores ahora sí. Entonces los colectores no hacen parte de la nefrona y tienen dos tipos de células, células intercaladas y células principales. ¿Listo? Las células principales tienen receptores para la antidiurética, también para la aldosterona, pero la aldosterona también actúa en el distal. Entonces, las células principales de los túbulos colectores sensibles a la antidiurética. ¿Qué hace la antidiurética? Llega e induce producción de acuaporinas. Como hay más acuaporinas cuando llega la antidiurética, pues se reabsorbe más agua. Ya, sencillamente concentramos la orina. Es decir, si no hay antidiurética no se concentra la orina, por eso decimos que la reabsorción es dependiente del estímulo. ¿Vale? Entonces, células principales, no sé el nombre, no sé por qué puse clara es más por cómo se ve. ¿Sí? Entonces yo miro acá,
todas estas que son claritas son las principales. ¿Listo? Función, ya sabemos, sensibles antidiurética, reabsorbenada. Y luego tenemos intercaladas, que entonces vamos a buscar acá las células que sean, estas generalmente son de menor tamaño y se ven más oscuras. Y de verdad ya mucho, solo veo esta por acá. Las intercaladas, ¿listo? Intercaladas intercambian hidrogeniones y bicarbonatos. Regulan pH de la orina, básicamente. Entonces, función de intercaladas, intercambian hidrogeniones y bicarbonato, equilibrando el pH de la orina. ¿Listo? ¿Ese túbulo colector es papilar o...? Ah, bueno, entonces es importante. Los rayos medulares que llevan la corteza, o sea, yo los túbulos, como está diciendo mi compañero, los dividen corticales, medulares y papilares. ¿Listo? Los corticales, como su nombre lo dice, son los que están en la corteza, son los que conforman los rayos medulares. ¿Listo? Ya si yo me meto a la médula, lo que voy a hablar es de túbulos colectores medulares. Y cuando estoy en la papila, o liberalmente en la papila, o sea, yo puedo ver la papila, ¿sí? Hay papilares. ¿Cuál es la diferencia? Los corticales se unen entre ellos para formar los medulares. Los medulares se unen entre ellos para formar los papilares. Eso quiere decir que el tamaño va aumentando cada vez más. ¿Listo? O sea, que son los dos nombres. Es que acá estamos muy cerca para saber dónde estamos, pero si lo vemos así en el parcial, son medulares. ¿Sí? Si yo en el parcial veo que acá tenemos colectores y acá túbulos proximales y distales, cortical. Yo también le pregunto muy bien eso y me dijo que los túbulos colectores papilares solo tenían células principales. Ah, bueno, eso es otra cosa, sí, correcto. Ahí está. Entonces tenemos más estrictamente nodular externa e interna, y la interna solo tiene principales. Esa es la cosa. O sea que específicamente, pues así. ¿Sí? Bueno, entonces eso es importante. Porque si Fabián generaliza diciendo que los colectores no tienen entonces las intercaladas, entonces si vemos esto y vemos intercaladas, pues neurales, pues neurales. Estrictamente no es así, pero se les dio así porque generalicemos así, entonces vale. Ahí se ven súper bien, principales más claras, intercaladas los más medulares? oscuras. ¿O no están en los medulares? ¿Qué cosa? Medulares, lo que pasa es que tengamos en cuenta lo que están diciendo que dijo Fabián. Que Fabián generaliza que, o sea, porque es más específico, pero está generalizando diciendo que los medulares no tienen intercalares. Yo acá estoy viendo intercalares. ¿Cómo se llama el grupo de células que forman ya según varias células? Se ven mejor en los medulares. Ellos están diciendo que no se ven. O sea, que Fabián dice que no hay, pero Porque yo escuché que me dijo que sí. es complicado. Para eso las ideas con números. Hay gente, por ejemplo, que ya- No. Como la forma más oscura. Ah, ok. Eso haría parte del ejercicio renal. Pero como les mencioné ahorita a José, las células intersticiales no se las van a señalar. Podríamos preguntarle por su ejercicio y que hay ahí. Si están en neura, pues ya saben, las células intersticiales renales, profundas de prostaglandina es. Ese campo es medular también, ¿verdad? Pues no. A ver, vamos a intentar aclarar unas cositas. Una cosita solamente. Fabián, ¿en cuál le dijo que no había intercalares? Fabián me dijo que no había intercalares en papilares. En papilares. Listo. Mejor sin medulares. Entonces, acá es donde entra algo que es bastante contradictorio, y es el hecho de que entre más amplia sea la luz, nosotros esperaríamos que más cerca de la papila nos encontremos, ¿sí? Justamente por lo que le mencionó José, se van uniendo túbulos colectores entre sí, corticales para formar medulares y medulares para formar papilares.
del túbulo colector papilar uno esperaría que fuera el de mayor extensión en cuanto a la luz. ¿Cuál es el problema? Que este es el de mayor extensión que hemos visto hasta el momento, ¿sí? En cuanto a luz. Pero si Fabián les dice que en los papilares no encontramos intercalares, entonces ahí entramos de cierta manera en una confusión. En los corticales no. Sí, en los corticales definitivamente no. Pero entonces la cuestión está entre los medulares y los papilares. Entonces si quieren, si quieren procuren preguntarle a Fabián cuál criterio van a utilizar para la diferenciación entre medulares y papilares a 40x, porque si yo estoy a 10, pues yo puedo diferenciar perfectamente las localizaciones que están cerca de la papila. Parcial es el lunes. El parcial es el lunes. Ah, ya me tengo para preguntar. Entonces sí, acá se genera esa ambigüedad. Porque ahí se, No. o sea, teóricamente, por morfología, se ven perfectamente intercalares. Pero si vemos la amplitud de la luz, pues nos da indicio de que es un túbulo más papilar que medular. Entonces, Pues como estábamos diciendo, papilares no y medulares sí. y medulares. Ya. Más sencillo. Sigamos hablando. Ya ahí sí son los papilares. O sea, si los llaman papilares más que todo, donde sea la papila. Y pues ya con lo que vimos, hay una intercaladas. Bien. Entonces, lo que falta ya básicamente consiste en lo que son vías urinarias. ¿Listo? Entonces las vías urinarias van a iniciar desde el cáliz menor, confluyen para formar cálices mayores, confluyen para formar pelvis renal y finalmente la pelvis renal se va a continuar con el uréter y el uréter finaliza en la vejiga. Hasta ahí tenemos vías urinarias. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita. Partimos en esta imagen. Acá tenemos pues el objetivo A4X y pues lo que estamos observando es una pirámide renal acá cuyo vértice corresponde a la papila renal. ¿Listo? Y acá tenemos otra pirámide un poco mejor constituida. Entonces tenemos una pirámide renal y acá tendríamos la papila renal. Aún así Voy no a sirve, corregir si se un puede poco las caer ahí. fechas para colocarlo quizás un poco más abajo, pero bueno, se entiende lo que es papila renal. Espera, es que no está señalado como dos leyes. Esto es seno renal. Bien, entonces, la papila renal y los cálices menores van a estar tapizados por lo que es urotelio o epitelio de transición. Bien, entonces, acá tienen la papila y se le llegan a preguntar tejido, ustedes responden urotelio o epitelio de transición. Acá la pregunta puede ser: el indicador señala, estructura señalada o tejido señalado, y en las tres va a ser urotelio o epitelio de transición. ¿Listo? Entonces tenganlo en cuenta. Tanto tapizando la papila como tapizando lo que es el cáliz menor. ¿Listo? Sí, en este caso el seno renal, el cáliz menor. Bien. La papila a veces va a presentar unas perforaciones. ¿Listo? Entonces los conductos colectores papilares van a tener que perforar la papila renal para poder liberar la orina hacia los cálices menores. Bien. Los sitios de perforación son los que llamamos área cribosa. ¿Cómo les dijeron? ¿Criforme? ¿Cribosa? Bien, yo prefiero utilizar cribosa. ¿No tocaría el cribosa de la papila renal o así solamente? No, solamente así. Ajá. Entonces, área cribosa. Bien, solo en los sitios de perforación. Ya si les preguntan en la luz, en el
blanco mucho más retirado de la papila del área acriosa, pues va a corresponder a lo que son los cálices menores. ¿Bien? Sebastián, una pregunta. Aquí en este baño de la izquierda, la que está ahí, con una vena en el seno renal, ¿se llama vena subcutal? Sí, yo creo que estas podrían considerarse a la derecha. Esta podría considerarse también tributal. Bien. Es acá. Sí, todos estos espacios, en cualquier parte del espacio, va a corresponder a lo que es un cáliz menor. ¿Listo? En esta placa era muy bonito porque era la única en la que se alcanzaba a observar un cáliz mayor. Entonces se veía la confluencia de los cálices menores. Pero un cáliz mayor no se lo van a preguntar. ¿Listo? Entonces tranquilos. Solo cáliz menor. El seno renal, si se fijan, es como está compuesto, o sea, su núcleo es de tejido conectivo laxo. Entonces va a tener una coloración más pálida, una coloración más clara. Y se va a ver muy vascularizado. ¿Listo? Bastante vascularizado. Laxo adiposo y vean. Listo. Entonces tejido conectivo laxo adiposo para lo que es el seno renal. Bien. Laxo adiposo, sí. Bien. Entonces, acá tenemos lo mismo, solo que un poco más desorganizado. Tenemos el seno renal aquí. Miren que el seno está tapizado por urotelio o epitelio de transición. Allá arriba tendríamos seno y acá tendríamos la papila renal. ¿Ven área acriosa en alguna de las dos imágenes? No, ¿verdad? Entonces no tenemos área acriosa en lo que son en cuanto a estas fotos. Si les señalan un túbulo muy cerca de la papila, pues va a corresponder a túbulos papilares, conectores papilares, perdón. ¿Listo? Túbulos conectores papilares. Entonces acá vemos muy bien el vértice de la pirámide que corresponde a la papila renal y el espacio en blanco, cualquier parte del espacio en blanco va a corresponder a un cáliz menor. ¿Listo? ¿Cuál sería la función del colector familiar? ¿Drenar la orina, la función del colector familiar? Sí, pues yo colocaría esa. Drenar. Lo que le especifican, porque es que ayer le pregunté a Fabián y me dijo que la función era drenar la orina que se produce a nivel de las neuronas subcapsulares y corticales. Pero los papilares, subcapsulares y corticales serían los capsulares también.